Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Aarón. Es compañero de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autor de hilos en Twitter sobre situaciones emocionales que vive un policía. Con Aarón queremos ponerle voz a sus hilos, en el que cuenta más de 14.000 seguidores en Twitter y habla de situaciones que vive el policía y que llevan a la empatía emocional. Tienes que escucharlo, tanto si eres miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad como si eres un ciudadano. Y eso sí, antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, tanto en iVoox o iTunes, así como compartirlo en redes sociales, ya que nos permitirá tener una mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Aarón. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias y muy agradecido de que me traigas a este podcast. No, agradecido por parte de ITEPOL para que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues ¿con quién tenemos hoy? Pues es Aarón, es compañero que pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la verdad es que tiene un perfil en Twitter que es muy llamativo, que gusta mucho leer porque empatiza mucho con el trabajo policial y ya eso hemos venido hoy a hablar con Aarón de ese tema. Pero antes de empezar, una breve presentación para nuestros oyentes, por favor. Pues bueno, nunca se me ha dado bien lo de presentarme a mí mismo, pero bueno, pues soy Aarón, efectivamente pertenezco a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, soy guardia civil, especialista en policía judicial y tengo un perfil en Twitter que empezó como algo pues anecdótico prácticamente y que sí que es verdad que poco a poco ha ido creciendo y parece que gustando, así que contento. Y ese perfil es @hilosdeaarón, que luego, con permiso de su autor, dejaremos en las notas del episodio para aquel que quieran seguirlo y además que lo recomendamos. Y bueno, ya vamos a empezar con las preguntas, Aarón. ¿Cómo nace ese perfil? Pues la verdad es que es algo casual, ni siquiera fue algo premeditado o algo que recuerde, ¿no? A veces veo entrevistas o escucho entrevistas a gente que sí que lo tiene todo muy estructurado y es probable que sea la mejor forma de hacerlo. En mi caso, no. En mi caso, ni siquiera recuerdo muy bien cómo. Sé que hice un primer hilo hablando un poco de lo que los policías, siempre digo policías en genérico, ¿no? Para no estar, porque a veces si pienso en que digo Guardia Civil puedo estar excluyendo al resto de cuerpos y como considero que todos somos policías, pues así lo digo, ¿no? Y entonces, un poquito, sí que tengo la sensación de que la idea que tuve era la de acercar al lector ese mundo que estaba siempre presente ante mis ojos, pero que el resto de la gente como que no acababa de verlo, ¿no? Es decir, tengo la sensación de que los que no se dedican a esto, pues van por el mundo de una forma diferente a los que sí vemos este dicho tan repetido de los 20 peores minutos de la vida de otra persona, ¿no? Es decir, que un poco sentía la obligación de decirle a la gente, oye, mira, todo es maravilloso, pero recuerda que hay gente a diario que sufre, que tiene problemas y que están ahí, ¿no? Y que me parecía interesante comentarlo. Exacto, es una manera de transmitir al ciudadano desde el punto de vista policial. Y claro, los que no te conocen, a lo mejor los que no tengan Twitter, pues no, de aquí les invitamos a que te sigan. Y ese es el objetivo, porque aquí de parte de ITEPOL empezamos a seguirte, tienes unos hilos muy buenos que empatizan bastante y algunos que te llegan al corazón, ¿no? Para decirlo de esa manera. Y de todos esos hilos que has tenido, que confeccionas, ¿cuál es el más retuiteado? Pues te tengo que decir que el más retuiteado con exactitud no sé decirlo. No sé decirlo porque tampoco no le doy demasiada importancia a los números. Sí que es verdad que es más interesante que un hilo llegue a más gente porque es una forma de concienciar a más gente. A mí personalmente el que más me gusta es el que tengo anclado en mi perfil, que es uno de los más retuiteados seguros, no sé si el que más, que creo que se titula Mi primer muerto en policía judicial y que va un poco de un chico, yo entré muy joven a la Guardia Civil y de cómo un chico que entra muy joven a la Guardia Civil, que entra muy joven a Policía Judicial, con muchas ganas y empiezas a ver un poquito
pues eso, muertes, ¿no? Muertes, en la mayoría de casos, muertes judicializadas, en las que no existen indicios de criminalidad, es decir, para que la gente lo entienda, donde no hay un asesino, es decir, pues un golpe fortuito, un ataque al corazón, pero de alguien que quizás está solo, y por lo tanto hay una intervención policial y judicial. Entonces, un poco siempre me pareció interesante contar lo que rodeaba al fallecido, ¿no? Porque el fallecido pues ha fallecido, pero los fallecidos, claro, tienen hijos, tienen esposa, tienen pareja, tienen padres, y todo eso que rodea al fallecido y que para nosotros se convierte en algo rutinario, pues me parecía súper interesante. Y entonces ahí, bueno, cuento varias historias, entre ellas una de las que más me ha marcado, que es aunque eso he de aclarar, que me enrollo mucho, he de aclarar que todos los hilos míos son novelados, ¿eh? Es decir, por supuesto tienen algo de la experiencia que yo vivo cada día, pero todos son novelados, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se van entrelazando historias y lo que se trata es de que el lector de nuevo vea eh, cómo son los procesos internos de alguien que está viviendo, de nuevo, los 20 peores minutos de la vida de cada persona. Sí, exacto. Además, ahí mencionas al veterano, ¿no? Que es el que te aconseja, y bonito hilo también. Y uno de los objetivos de esta entrevista también es que ahora, cuando la gente siga tus hilos y los lea, que le pueda poner esa voz, ¿no? La voz de Aarón, ¿no? No solo que esté el tweet, sino ahora la voz de Aarón. Y la verdad es lo que mencionábamos antes, ¿no? Tienes mucho que empatiza emocionalmente con las personas y con el trabajo policial, y seguro que tendrás algún mensaje que te hayan contestado por privado o alguno, agradeciéndotelo o de alguna manera, que seguro que te ha hecho llorar o te ha llegado bastante. ¿Nos podrías contar algo así al respecto? Pues sí, porque no es que tenga uno, es que tengo cientos, porque, claro, los temas que toco, evidentemente, a lo mejor un tema de acoso escolar para alguien que no tiene hijos, pues bueno, le puede tocar un poco el corazón, pero evidentemente alguien que tiene hijos lo va a leer con mucho mayor detenimiento. Y alguien que tiene hijos que han sufrido o están sufriendo acoso escolar, pues evidentemente directamente es que lo vas a leer y muchas de esa gente me escribe, ¿no? Entonces, pues tengo cientos de historias. Luego algunas han sido hilos, porque me acuerdo de un papá de una niña que me escribió, que en ese momento estaban justo, pues ese día había llegado su hija con una paliza que le habían dado en el centro escolar, ¿no? Entonces estaba desolado, no sabía qué hacer, incertidumbre, miedo. Entonces, bueno, para mí, que estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, si es que uno se puede acostumbrar, pues tuve que crearme el Telegram, porque me sigue pareciendo que dar el teléfono personal pues es un poco... Claro, yo no puedo dar el teléfono personal a todo el mundo, por desgracia, ¿no? Porque hay tantos casos. Entonces me creé el Telegram, que ahí con el mismo usuario, @hilosdearon, la gente me podía localizar, y ahí he hecho cientos. El que más me ha marcado, desde luego, es un hilo del que luego hablaremos, que es el tema del suicidio, donde una mamá me escribió por privado y en mensaje directo y me dijo que me agradecía mucho el hilo, que ojalá no lo hubiese borrado, un hilo que borré, que hace 4 días su hijo de 12 años había saltado por el balcón, se había perdido la vida, y que ojalá hubiese leído mi hilo, porque ella nunca imaginó que un niño de 12 años puede pensar en quitarse la vida. Entonces, mira, lo digo y todavía se me pone la piel de gallina, porque realmente es muy duro escuchar eso. Sí, sí, pues mira, ya vamos a entrar en ese tema. En ese hilo sobre el suicidio, además, generó un poquito de polémica, que lo borraste porque tuviste comentarios de que por qué dabas visibilidad a esa situación, que no deberías hacerlo. ¿Qué opinas al respecto de eso, Aaron? Pues mira, en honor a la verdad, tengo que decir que el hilo era un hilo, como todos, lo repito otra vez, todos mis hilos son novelados, y a mí me gusta mucho la novela negra, con lo cual los hilos que hago a veces uno los tiene, a mí me gustaría que la gente los interpretara como un libro. Es decir, yo intento concienciar, pero tengo que hacer algo entretenido para que ese papá, esa mamá, ese niño, esa niña, que lo está leyendo, bueno, niños y niñas, entiendo, adolescentes, la gente que utiliza Twitter, ¿no? Eh, lo haga y se conciencie, porque si, bajo mi perspectiva, si yo no consigo que tú te impliques en el hilo como lector, es probable que el mensaje no lo recuerdes, ¿no? Entonces ese hilo, bueno, pues fue un hilo sobre una, creo que era una chica, no recuerdo, una adolescente que se quitaba la vida, y di detalles sobre cómo lo había hecho. Esto después he aprendido a que la forma de comunicarlo quizás
no es la más idónea. Sin embargo, yo siempre explico que yo no soy psicólogo, no soy médico, no soy psiquiatra, es decir, no intento, no puedo hablar sobre eso porque no lo domino, ¿no? Entonces recibí varios mensajes, bueno, recibí un mensaje en abierto un poco con un tono un poco beligerante, digamos, de un psicólogo. No pasa nada. Yo no lo encajé bien porque mi idea era ayudar. No lo encajé bien internamente, pensé, joder, lo único que estoy intentando es ayudar, pero echando la vista atrás, pues quizás no hubiera podido omitir eso. El problema aquí es como, yo creo que en el momento social en el que estamos, es que a mí a mí o a cualquiera que no esté haciendo, no se le puede juzgar como un psicólogo, porque yo soy un guardia civil, no soy psicólogo, no soy un periodista que está informando de un suceso puntual. Estos son relatos novelados y evidentemente a la persona que ha perdido un hijo por un suicidio, cualquier hilo que hable de suicidio, cualquier tuit que hable de suicidio o cualquier noticia que hable de suicidio le va a remover por dentro. Eso es inevitable. Entonces, también creo y apelo a que cada uno también es un poco responsable de la lectura que hace o de los vídeos que consume o de las películas que ve, como todo. Lo mío es ficción, por tanto, más allá de la intención de ayudar, yo creo que no se puede cargar de una responsabilidad extra de cómo lo interprete el lector. No obstante, recibí varios mensajes, uno de ellos la de esta mamá que me dijo eso, ¿no? Que ojalá lo hubiera publicado antes y ella lo hubiera podido leer, y otros mensajes de otros expertos en el suicidio que me decían que efectivamente que era mejor no dar detalles, por ejemplo, sobre cómo se había producido el suicidio. Con lo cual decidí eliminarlo y no pasa nada. Así que es verdad que a raíz de ese hilo yo siento que me autolimito y eso también considero que es una pena, pero por otro lado también he aprendido algo sobre cómo comunicar en relación al suicidio, por ejemplo, que me parece muy interesante hablar y poner luz. Me imagino, Aarón, que esa mamá que te escribió a posteriori del trágico suceso que tuvo, me imagino que en ese hilo pondrías factores o signos o síntomas para detectar ese posible suicidio de si tu hijo puede llegar a ello. Si es así, ¿qué nos podrías contar de esos signos que se pueden detectar? Pues mira, realmente no puse nada de esto porque no soy un especialista. No puse signos, no puse, porque yo realmente no puedo hablar de este tema. Yo hablo desde mi experiencia. No sé qué porcentaje te diría, pero uno de los mayores, de las mayores causas por las que yo he tenido que ir a un levantamiento del cadáver son suicidios. Eso es una realidad. Pero no soy especialista, no te puedo hablar de estudios que digan o que no digan, o de porcentajes o de datos oficiales porque no los domino. Así que como no me considero un especialista, lo único que pretendía era poner esto aquí y que cada uno piense, ¿no? O sea, mi única idea en ese hilo era dejar claro que un niño de 12 años o de 14 años se puede suicidar, que yo lo he visto. Era que el papá, la mamá, el abuelo, el hermano que está en casa pueda pensar que un problema temporal o mental de un familiar, de un niño de 12 años, puede terminar en un suicidio. Abrir esa posibilidad, porque no sé si todos los padres o todos los abuelos o todos los hermanos creen que su familiar es capaz de hacer eso. Y creo que era interesante esto, ¿no? Comentar, oye, mira, esto también es una realidad. Es decir, cada año en España, no lo tengo, no, así que no voy a dar el dato, pero cada vez hay más muertes de adolescentes por suicidio. Sí, sí, no, la verdad es que es un tema bastante complicado y como bien dices, pues no eres experto en la materia, no tienes estudios, pero el policía ya sabes que la base empírica te la da, ¿no? Y unas conclusiones que se pueden aportar y qué es lo que haces a través de tus hilos para dar un poquito de luz a esa gente que te sigue, pues seguro que quiero pensar que habría más gente agradecida que más gente que estaría en contra. Pero el problema que muchas veces hacemos, nos pasa a todos, sobre todo en redes sociales, que hacemos más caso a la gente que nos trata de forma negativa que a la gente que a la gente que nos trata de forma positiva. Perdemos más tiempo con los primeros que con los segundos, cuando debería de ser al revés, ¿no? Es una manera Sí, de autodefenderse. de hecho, no siendo honestos, tuve un mensaje crítico, que fue el primero. Es verdad que de una persona que al menos se describe como un especialista y me consta que es así, que es un especialista en la materia, pero fue una crítica. No obstante, yo después, que soy un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Voy por la vida pensando que todo el mundo tiene mi talante, no es ni mejor ni peor, pero yo en Twitter
lo único que hago es intentar ayudar, me he dado cuenta que las redes sociales para mucha gente es su trabajo. Realmente es un sitio en el que una polémica, a pesar de que puedes destruir, entre comillas, ¿no?, a un creador, no sé si llamar creador de contenido, a alguien que hace hilos en Twitter con buena intención, tú lo puedes destruir porque vas a obtener un rédito a nivel de seguidores, de me gustas o incluso económico. Es decir, bueno, hay gente que de la polémica monetiza. Yo al contrario, ¿no? Yo rehuyo de la polémica, no me gusta la polémica, quizás porque estamos acostumbrados a tanta polémica en nuestro Así es. trabajo que no necesito más polémica, ¿no? Sí, sí, yo creo que así es. Además, mira, yo te tengo que confesar que si no recuerdo mal, el primer hilo que leí tuyo y por el que empecé a seguirte fue uno, a ver si me acuerdo bien, era un tema de registro por un tema de drogas en domicilio y que al final el señor te había dejado una carta agradeciéndote la intervención y cómo se la había tratado a esa persona. Y te tengo que confesar que fue el hilo que me animó a seguirte y de ahí me empecé a leer todos los que tienes. Ese tema. ¿Sabes qué pasa? Que cuando, y yo siempre digo, yo he estado en seguridad ciudadana, pero he estado muy poquito tiempo, he estado 3 años, ¿no? Con lo cual, pues mi bagaje en seguridad ciudadana no me daría seguramente para hacer hilos, porque no, pero en policía judicial llevo más años, ¿no? Entonces, el problema de policía judicial es que tú no, yo siempre digo, es un poco gráfico, ¿no? Quizás demasiado, pero siempre digo que cuando tú vas a cualquier incidencia en seguridad ciudadana, pues te comes lo peor, porque es el primer golpe y tal. Pero en policía judicial no solo ves el cadáver, ¿no? Siempre digo, es que a mis compañeros les digo, es que hay que rebuscar entre las tripas, mancharse de sangre, porque tienes que llegar al fondo de la cuestión. Con lo cual, esos matices que se adivinan cuando tú estás en contacto durante mucho tiempo o tienes una investigación y por tanto conoces a la persona a la que estás investigando, te das cuenta de que como en la vida real, no todo es blanco o negro, sino que hay grises y que hay buenas personas que en determinados momentos, si es que se puede decir buenas personas, que en determinados momentos toman malas decisiones o incluso hacen cosas que no está bien. Y eso creo que es interesante, ¿no? O sea, no es como en las películas, los malos, los buenos, los guapos, los feos, no, no es así, ¿no? La vida real tiene otras muchas matices, tiene circunstancias que a veces, pues a lo mejor no son definitivas, pero sí que ayudan a tomar decisiones erróneas. Pues sí, 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 la verdad es que sí, exacto, y es lo que se busca, ¿no? El empatizar, que luego hablaremos con el ciudadano en esas situaciones. Luego también has hecho, y además muy recientemente hiciste uno, y antes lo han mencionado, sobre el tema del acoso escolar, del bullying, ¿vale? Esos padres que a lo mejor, también los policías somos padres, que no te hayan escuchado nunca y que vayan a tener en cuenta esta entrevista, ¿qué le dirías a esos padres sobre el tema del bullying? Pues mira, lo que le diría es que nunca es una cosa de niños y sobre todo eh, que yo soy partidario siempre de una actuación inicial contundente. Contundente no significa hacer mal las cosas, significa que ante el primer síntoma debemos actuar. Bajo mi criterio, estos problemas, ten en cuenta que cuando llegan a policía judicial ya no son unos problemas menores. Cuando nos llegan a nosotros son problemas enquistados de mucho tiempo. Para que una unidad de policía judicial investigue el acoso escolar tiene que haber un suceso grave sostenido en el tiempo, en fin, una serie de circunstancias. Con lo cual, el primer y más importante consejo es que actúen con determinación. Y yo creo que también, y esto ya es una cosa mía, creo que es importante que haya mucha comunicación en general en la vida, pero entre los padres de los niños y los educadores, bien sea pues el profesor o la persona que está encargada en el comedor, es decir, que haya una relación fluida de tal forma que ante el más mínimo cambio de actitud de un niño nos puedan informar, ¿no? Es decir, si nosotros al profesor, que es el tutor de nuestro hijo, le decimos que estamos encantados de que si nota cualquier cosa nos avise rápidamente y tal, mostramos esa predisposición, probablemente el profesor va a sentir qué es lo que debe hacer y cuando nuestro hijo, el profesor detecte que ha habido un cambio, quizás nos lo va a comentar y ahí vamos a poder decir, pues no, es que estamos haciendo una mudanza, que eso es terrible, ¿no? Y entonces el niño pues está mal, vale, perfecto, pero si no sabemos por qué, pues es una buena oportunidad para rascar un poquito ahí. Pues nada, que lo tengan en cuenta sobre todo esos cambios bruscos de comportamiento, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Un signo normalmente que suele hacer es cuando llega el domingo y el niño de repente se pone malo y el lunes no quiere ir al colegio. Entonces ahí ya tendríamos que sospechar.
Antes también has hablado, ¿no?, de gestionar esas situaciones. ¿Cómo crees que los policías con el paso del tiempo que reviven esos 20 minutos malos de tanta gente, cómo se podría, o tú, por tu situación de tu condición en PJ, cómo se podría esa situación, cómo se podría mejorar para el policía? Pues yo creo que es complicado, creo que cada caso es diferente, ¿no? Yo en mi caso me he pegado muchos años diciendo y pensando que no me afectaba. Es decir, que bueno, te acostumbras a la tragedia. El ser humano es maravilloso e incluso a la tragedia es capaz de acostumbrarse, ¿no? Recuerdo un caso al que tuve que acudir y era un papá, había perdido a un niño de 6 meses. Yo en ese momento, mi hija mayor ahora tenía 6 meses. Imagínate la situación, yo tuve que estar allí pues prácticamente todo el día con esa familia en un piso diminuto, en fin, una situación no recomendable, ¿no? Y entonces ahí fue la primera vez que yo me di cuenta de que no es verdad. Una cosa es que uno pueda llevar, vamos a decir, de forma aceptable la tragedia de los demás. Y otra para mí, es erróneo pensar que no te afecta. Claro que te afecta. De hecho, cualquier policía, y seguro que en otras profesiones también, desde el momento en que es policía cambia un montón de cosas, ¿no? Es raro ver a un policía que deja un teléfono en una mesa, en una terraza, tomando un café. Es raro, ¿no? Puede pasar, sí. Es raro el policía que no se sienta en la última mesa del bar. Es raro el policía que no paga automáticamente el café según lo pide por si tiene que salir corriendo. Y a lo mejor estás con tu suegra, tu mujer y tu primo de Albacete, que no vas a tener que salir corriendo, ¿no? Ese tipo de cosas te condicionan y hacen que tu vida cambie. Por lo tanto, la desgracia que está muy presente en nuestra vida, pues también. Este papá, cuando yo fui ahí, estuve un rato con él, eh, le dije, joder, lo siento y tal, traté bueno, pues de acertar, que nunca es fácil en este tipo de situaciones, y, y él me dijo, porque era un tipo, era religioso, y me confesó, me dijo una frase que me impactó, que es, no somos especiales ni en la desgracia, ¿no? Porque una de las personas de la funeraria que había venido a llevarse el cuerpo sin vida de su hijo, le comentó que él había perdido 2 hijos, ¿no? Y entonces él me dijo, fíjate que estoy llorando por mi hijo y ni siquiera en eso soy especial. O sea, hay gente que aún lo ha pasado peor, ¿no? Así que yo lo que sí recomiendo es hablar. Hablar con tu pareja, hablar con tu hermano, con tus padres, con tus compañeros. Yo creo que es muy importante hablar con tus compañeros y aceptar que uno no es de piedra y que el dolor ajeno no es ajeno, ¿no? Es más, creo que tendríamos un problema si fuésemos totalmente ajenos a esas situaciones. Es decir, es que está bien que te impacten porque es lo natural. Otra cosa es que evidentemente no podemos pasar por un trance como el del familiar que ha perdido un ser querido, porque tampoco sería natural, ¿no? Sí, exacto, yo creo que es muy bien lo que dices, porque si el policía fuera ajeno, podríamos decir que podría ser un psicópata, ¿no? Por tener esos rasgos Claro, que no empatiza, ¿no? Con el claro. daño. Y como muy bien dice, muchas veces, sobre todo nosotros, los compañeros que formamos Citepol, cuando nos juntamos y empezamos, pues eso, te desahogas, ¿no? Y eso está bien porque además estás en ese grupo porque la otra persona te entiende, porque a lo mejor muchas veces con tus amigos o tu pareja o tu familia no comprende lo que es la labor policial y no puedes expresarlo, desahogarte como quieres y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos juntamos, ¿no? Eso viene bien el tema que has dicho de desahogarse. Bueno, cambiando un poquito ahora de tercio, que ya hemos hablado del suicidio, del bullying y demás. Hace poco me gustó mucho uno de tus hilos de una chica que te consultaba y quería pertenecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad para vivir bien y no trabajar, ¿no? ¿Qué le dirías o qué le dirías a la gente que piensa eso de las policías? Bueno, a ver, al que piensa eso y tiene ánimo de escuchar lo que voy a decir, ahora le voy a responder. Hay gente que no tiene interés en escuchar mi visión o la tuya o la de cualquier policía, ¿no? Porque es una idea preconcebida que alguien podría tener y esto, bueno, pues también es respetable, ¿no? Mira, sobre la policía y la vocación se ha escrito mucho y es algo habitual. Yo te voy a decir que yo no soy un guardia civil vocacional, pese a que soy, no sé ahora mismo si la quinta o la sexta generación consecutiva de Guardia Civil, ¿no? En mi caso no es vocacional, no fue vocacional y no necesariamente, creo que no necesariamente tiene que ser vocacional. Es verdad que yo descubrí la vocación dentro, ¿vale? Pero yo creo que alguien que va a hacerse, ya no policía, o cualquier trabajo con el ánimo de vivir bien y trabajar muy poco, pues bueno, respetable,
creo que es una visión errónea. Y te digo por qué, mira, a veces se habla también sobre el sueldo de la policía. La policía nunca va a estar bien pagada, como un bombero, como un doctor, un cirujano de urgencias. Esos trabajos, cualquier trabajo que implica un riesgo para la vida propia o que implica una tensión como poder salvar o no a una persona en segundos, como puede ser un médico, un enfermero, un técnico en transporte, sanitario, lo que sea, eso nunca va a estar bien remunerado. Por tanto, tú debes hacerlo eh, convencido. Por supuesto, ¿no? Ojalá nos paguen más siempre y tal, ¿no? Ojalá. Pero tú debes hacerlo convencido, porque si no vas a pasar penando los próximos 40 años de tu vida, ¿no? Y esa visión, que yo no la he tenido siempre, pero que sí que ha predominado en mi experiencia policial, pues hace que encares las cosas mucho mejor, ¿no? Te voy a poner un ejemplo chorra que va a sonar a taza de estas de autoayuda, ¿no? Pero a mí me llaman a las 3 de la mañana para ir a un suceso, no me apetece levantarme de la cama, estoy durmiendo, estoy tranquilo, pero me siento afortunado por tener un trabajo, afortunado porque sé que voy a ir a una situación complicada y voy a poder ayudar a esa familia o a esa persona que está en un momento complicado, y creo que es la forma de encararlo. Por tanto, entrar a la policía pensando en vivir bien y tal, pues es muy respetable, pero no creo que sea un trabajo en el que esa persona lo vaya a pasar bien. Por tanto, yo si alguien tiene esa visión, vamos a decir, de funcionariado, yo le diría que busque otro tipo de funcionariado, no sé cuál, pero yo creo que lo va a pasar muy mal, ¿no? Pues nada, ahí queda dicho en los hilos de Aarón, en la entrevista de Aarón. Luego también, Aarón, nos escuchan muchos opositores o gente que está iniciándose. Desde tu visión, ¿cuál crees que son esos valores que debería tener un policía y sobre todo con el trato con el ciudadano en relación a esa empatía que tanto se argumenta en tus hilos? Pues mira, así para empezar y hacerlo muy corto, para el que solo quiera escuchar esta respuesta, yo creo que un policía tiene que ser una buena persona. Y esto es muy vago porque es muy genérico, pero seguro que me entiendes. Es decir, una buena persona, además, cuando hablas de valores, yo cuando hablo de valores en la policía, hablo de los que me gustan a mí. Habrá otros que pensarán que no son importantes, que ser empático pues puede ser importante, pero que es mucho más importante, no lo sé, ¿no? Saber de defensa personal. Yo creo que todo es importante, y sí que creo, dependiendo de la experiencia de cada uno, que ser buena persona, que ser empático, que ser generoso en el esfuerzo, por ejemplo, con tu compañero, con el ciudadano, que ser educado no cuesta nada. Realmente es que no cuesta nada, y es mucho más útil. Y es útil en muchas vías. Por ejemplo, ser educado con el ciudadano, tener una sonrisa, porque claro, el ciudadano lo que no percibe es que nosotros estamos acostumbrados a la confrontación diaria, es decir, el ciudadano al que se le pone una multa y se queja, el ciudadano al que, no sé, le ha pasado cualquier cosa y siente que no se le ha atendido como debe, y un policía va recibiendo esos inputs de queja, de problema, y es muy difícil que ese tipo después tenga una sonrisa y atienda con una sonrisa maravillosa. Pero no es menos cierto que la persona que viene a pedirnos ayuda no tiene la culpa de que nosotros hayamos elegido ser policías, de que tengamos un turno, que nos hemos levantado a las 5 de la mañana y el día anterior habíamos hecho tarde, en fin. Entonces yo creo que los valores son muy importantes, ¿no? Porque cuando no te queda nada, lo que te quedan son los valores. Yo cuando tengo un problema personal o laboral y no sé qué hacer, pienso en qué es lo que debería hacer, ¿no? Y eso me mantiene firme en la tormenta, como una visión bueno, ahora está lloviendo, pero saldrá el sol, y sé hacia dónde quiero ir, sé cuál quiero que sea mi camino. Yo creo que eso para un policía es importante, ¿no? Ser educado. Uno debe pensar, por ejemplo, que en la otra punta de España pueden estar tus padres, y un policía local de un pueblo de Galicia eh, les puede tratar bien o les puede tratar mal. Y eso es importante, porque ese policía no es Pepito Pérez de Lugo, es, es la policía. Y lo que ese policía local, o ese guardia civil, o ese policía nacional, mozo de escuadra, lo que sea, haga, repercute sobre el colectivo. Por tanto, como en el fútbol, que a mí me gusta mucho, uno no está defendiendo su propia imagen, sino que hace la del colectivo. Por eso es tan importante que seamos un equipo, ¿no? Y que la gente lo que vea es un buen trabajo, alguien dispuesto a ayudar. Creo que eso resumiría bastante lo que debe tener un policía. Sí, no, me ha gustado mucho lo de cuando no sé qué hacer, tengo que pararme y pensar en qué debería hacer.
¿no? Y lo que estás comentando, nosotros cuando, bueno, sabes que en ITPOL damos formación Ujú. y en nuestros cursos pues siempre le decimos a los compañeros que el trato con el ciudadano, trátalos como si fuera, como te gustaría que un policía tratara a tus padres, porque seguro que Eso así es. nunca te vas a equivocar, ¿no? Y la intervención le puedes, pues sabes que pues a veces hay que levantar sanciones y demás, y es lo que le va a molestar al ciudadano. Pero si lo tratas con educación, a veces ellos recapacitan y dicen, pues tenías razón, ¿no? A lo mejor no te dicen en ese momento, pero lo piensa o a los días te ve y te lo dice. Entonces, trátalo como te gustaría que tratara un policía a tus padres. Esa tiene que ser la premisa. De hecho, mira, hice un hilo sobre el trato a la víctima, cómo debería un policía tratar a la víctima y puse así lo hago yo, ¿no? Y mi premisa en ese sentido es que cualquier persona que viene al cuartel, a la comisaría, como víctima, debe ser tratada como víctima. Eso no significa que nosotros mm, no investiguemos si lo que esa persona nos está relatando es verdad o no, porque esa es nuestra obligación como policía. Pero lo que un policía, bajo mi punto de vista, siempre no puede permitirse es, por ejemplo, la victimización secundaria. Es decir, que porque nosotros tratemos mal a una persona, que, que imagínate a un delito contra las personas, ¿no? De índole sexual, que nosotros, por ejemplo, no le creamos. Imagínate que se diera ese caso y le tratemos de una forma no adecuada. Nosotros debemos tratarle como víctima y después, como policías, deberíamos investigar si lo que nos relata, como en cualquier otro delito, es verdad o no. Pero no nos podemos permitir el lujo de causar más daño a la víctima. Entonces, es mi consejo. Yo trato a todo el mundo como víctima y después hago mi trabajo como policía. Exacto, pues ahí queda dicho. Y nada, para ir finalizando, Aarón, ya lo has dicho durante la entrevista, pero ahora vamos a puntualizarlo. ¿Dónde te pueden localizar en tus perfiles? Pues bueno, yo solo tengo el perfil de Twitter, @hilos de Aarón, por los hilos de Twitter, y ahí me pueden localizar. Tuve un Instagram, pero aquello no, ni le eché de comer, ni lo cuidé y no se me han muerto, pero no lo utilizo. Realmente lo que utilizo es Twitter y ahí me pueden encontrar. Siempre digo que tengo los mensajes abiertos. A veces tardo en contestar porque, por desgracia, digo por desgracia porque suelen ser peticiones de ayuda, recibo muchos mensajes y siempre digo, ¿no? Esto es una cuenta de Twitter, si usted tiene un problema, acuda a la comisaría, al cuartel de su pueblo, que es donde le van a ayudar. Yo le puedo ayudar a orientarle, pero lo que tienen que hacer es acudir siempre a la comisaría o al cuartel, que se van a encontrar con policías fabulosos, educados, pacientes, que les van a ayudar. Y seguro que han escuchado esta entrevista y mucho mejor ahora. Pues nada, ya estamos llegando a su fin, Aarón. Yo te tengo que reconocer que aquí en ITPOL pues llevamos más de 40 entrevistas, por aquí han pasado grandes profesionales y esta es la que más me ha llegado de todas ellas y seguramente en algún momento nos conoceremos en persona, no sé cuándo, pero te daré un fuerte abrazo en agradecimiento de todos los compañeros de la Asociación de ITPOL. Yo te agradezco muchísimo las palabras. Creo que como yo pensamos la mayoría de los policías, lo que pasa es que es verdad que hay gente que tiene más facilidad para expresarlo, ¿no? Pero al final, lo único que queda, para mí, lo único que queda al final del todo es la experiencia humana y el trato que le demos a las personas. Es lo que más van a recordar, de verdad. Exacto, pues ahí que ha dicho. Así que nada, Aarón, un placer y nos vemos. Muchas gracias. Podcast ITPOL.